Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa El Despertar de tu Conciencia. Estamos en la plataforma Revelación y Poder. En el día de hoy vamos a tratar de dar una introducción de un gran tema que es muy hablado en las congregaciones cristianas evangélicas, pero con una connotación no muy profunda, ya que vamos a hablar en el día de hoy acerca de lo que significa la inmolación de nuestro Señor. Pernotando nosotros en este día, debemos de entender que la Biblia dice en el texto 13:8 de Apocalipsis, no lo voy a leer ahora mismo, pero sí lo voy a leer luego, pero sí me voy a enfuscar en lo que dice principalmente que es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Voy a tomar esa palabra, ya que cuando comencemos el programa, que estemos bien cómodos, voy a tratar de dar algunas explicaciones. Por ejemplo, el cordero. Usted tiene que entender que un cordero es una oveja en un estado de nacimiento, una oveja tierna, y se le llama cordero porque es algo que está puro, sin defecto. Y él fue el cordero inmolado que se inmoló antes de la fundación del mundo. Tenemos una clase que estuvimos hablando de ello en nuestra escuela, los hijos del reino. Miren aquí dice Cristo, voz de mando, Miguel, voz de arcángel. ¿Quién como Dios? Nosotros, trompeta de Dios. Eso da a entender qué significa la inmolación, porque Él se inmoló. Y la explicación se la vamos a dar bien profunda cuando estemos colocados en nuestro estudio formalmente, ya que esta parte es para inspirarle a usted una confianza extrema de lo que vamos a hablar, ya que nosotros vamos a hablar en otro nivel de conciencia. Por ejemplo, acostumbramos en esta escuela y en este programa El Despertar de tu Conciencia profundizar en cualquiera que sea la palabra que vayamos a usar, ya que el objetivo final, resultado final que esperamos de usted es que usted despierte su conciencia. Por tanto, continuaremos más adelante formalmente en este su programa, El Despertar de su Conciencia. Padre Cristo, una vez más, aquí estamos prosiguiendo lo que estuvimos hablando del tema que tenemos en el día de hoy en este su programa, El Despertar de tu Conciencia. Venimos en este día porque queremos que usted despierte de este sueño profundo en el que estamos metidos desde el Edén, desde el huerto, cuando el ADN del hombre que entró el mal a esta dimensión fue trastocado de una manera tal porque metieron a Adán, que es la genética correspondiente al hombre, fue metida en un profundo sueño. Pero el tema de hoy se trata de la inmolación. Estuvimos dando una pequeña introducción con la pizarra, donde estuvimos hablando de Cristo como voz de mando, porque Cristo es que está sentado a la diestra del Padre. Y de ahí en adelante Él está esperando que nosotros pongamos todos sus enemigos por estrado de sus pies. Con voz de arcángel, porque Miguel es la emanación que se desprendió del mismo Cristo y tomó la forma de quién como Dios. ¿Por qué? Porque por ahí existía un Dios que dijo, ¿quién como yo? Yo soy un Dios celoso y no hay nadie como yo. Y luego, con trompeta de Dios, ya que usted entiende que Pablo mismo escribió un texto donde habla que hay instrumentos que se utilizan con el aire, como la cítara, la flauta,
la trompeta, pero si se toca la cítara cuando hay guerra, daría un sonido incierto. Bien, entendiendo entonces que nosotros tratamos de profundizar, no simplemente para profundizar, sino porque el objetivo de nosotros es despertar tu conciencia. Bien, pues en el día de hoy vamos a tratar de hablar de la inmolación, ya que muchos hablan de la inmolación, de que nuestro Señor Jesucristo se inmoló antes del principio o de la fundación del mundo. Voy a proceder a leer el texto tal y cual está escrito, para así leerlo y poder definirlo y sacarle la conclusión profunda para que usted entienda qué fue lo que se predeterminó antes de su nacimiento, del mío y de toda la humanidad que pertenece a la genética divina. Bien, dice así, voy a leer desde el 7, Apocalipsis 13, 7, versículo 8. Dice en el nombre de Jesucristo así: y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlo, punto. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lenguas y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Padre Cristo, en esta tarde Dios añada más bendiciones de las que posee a su escritura. Si usted nota, me voy a tomar luego aquí para tenerla, para ir decodificando cada escritura. Si usted nota, la palabra inmolarse significa comprar algo por un precio alto que vale la pena. Primero, comenzamos definiendo esa parte, porque muchos de nosotros decimos que se inmoló antes de la fundación del mundo, antes del principio del mundo, y no entendemos lo que decimos. Hablamos sin entendimiento. Dice que el cordero que se inmoló antes del principio del mundo. Si usted nota, está hablando que hubo una inmolación, hubo una compra por algo que el precio era tan alto y sí valía la pena. Entonces yo me pregunto entonces, si Cristo es aquel que está gobernando a la diestra de Dios, o sea, está sentado en un lugar o una posición, en un portal oriental por donde entran cosas a este plano, y Él está sentado ahí gobernando desde la eternidad, me preguntaría yo qué fue lo que Él compró por un precio tan alto antes del principio del mundo, refiriéndose que este mundo todavía no estaba organizado. De ahí es que viene la palabra que no tenía forma la tierra. Creemos, como nuestra mentalidad está definida y está contrañida a un principio y un fin, que es que la tierra no tenía forma, no sé si era redonda, plana, pero yo en mi espiritualidad entendería entonces que no es que no tenía forma física. Yo entiendo que no tenía forma porque no estaba constituida, y me avalo en el texto que está representado en Hebreos 11:6, cuando dice que por la fe entendemos cómo fue constituido el universo por la palabra, dando a entender entonces que la constitución es un conjunto de leyes para regir algo. Entonces, ese conjunto de leyes, esa constitución, se le dio un nombre: universo. Entonces, la pregunta sería muy profunda entonces: ¿qué compró nuestro Señor? ¿Qué se le perdió? Porque ni este mundo, en la condición que está, todavía tenía principio. Alaba lo que Él está vivo. Esto está medio fuerte.
Porque personas que argumentan cosas sin entender lo que dicen ni lo que hablan. Dice que hay personas que son indoctos que tuercen porque no entienden lo que dicen ni lo que hacen. Decía Pedro en segunda de Pedro 3 que Pablo lograba tantas cosas profundas que los indoctos que no entendían la torcían. En Timoteo, discípulo de Pablo, él también decía que la ley es buena cuando se usa legítimamente, pero hay gente que la tuercen. Entonces yo quiero que usted me explique cómo es el cordero se inmoló antes del principio del mundo. Nótese que cuando se dice principio, cuando algo va a comenzar. Cuando algo va a comenzar. Entonces yo no sé cómo es que nuestro Señor tiene que comprar algo que se le perdió. O Él quiere recuperar algo como que se le perdió. ¿Qué sería eso tan importante? Porque hay un texto que también lo define que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo o a su única genética, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que me impacta es que aquí dice que fue inmolado, dice aquí. Y lo van a adorar, a la bestia la van a adorar aquellos que no están escritos en el libro del Cordero que fue inmolado. Entonces, si usted nota, la palabra cordero, como decía yo cuando estuve parado en la pizarra, denota que es una oveja en un estado de como comenzando a vivir. Un cordero es una oveja en nacimiento, cuando está tierno. Entonces, ese cordero se está comparando con un corderito para que usted pueda tener interpretación. Entonces, ¿qué significa eso? Hay una palabra que está registrada en 1 Tesalonicenses 4:16 que dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, significa que hubo una guerra, Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevaleció el dragón. ¿Por qué? Dice: por la sangre del cordero que fue inmolado. Entonces, una sangre de un cordero que paga un precio por algo que se le perdió antes de que el mundo tenga principio. Son cosas como que la mente humana no la puede captar tan fácil. Porque él está comprando algo que todavía en nuestra humanidad, todavía en este plano no existe, porque no tiene principio el mundo todavía. Entonces, antes de que este mundo principie, antes de que en este mundo comiencen a descender almas, antes de que comiencen a encarnarse, antes de que comience a definirse la humanidad divina, porque en Hechos 17:25 dice que de un linaje o de una sangre hizo el Señor todo el linaje de la tierra, prefijó un orden en el tiempo y un límite en la habitación del hombre, dando a entender que todos los cuerpos que nosotros estamos utilizando aquí, se nos prefijó un orden. Dios prefijó 1000 años, pero si usted nota, lo más que duramos son 70, 80, dice ya la Biblia, en última instancia, dando a entender que también en Génesis 6 se nos redujo a 120. Adán vivió 930 y para completar el día del Señor, Él le regaló los otros 70 a David, y de la descendencia de David nace el Mesías, aquel que se inmoló antes de la fundación del mundo. El Mesías es hijo de David según la descendencia de la carne. O sea, el linaje de David también es divino, pero la descendencia genética fue que trajo ese cuerpo donde el alma del Mesías fue encarnada. Entonces, ¿qué significa la inmolación? La inmolación significa que Él
predeterminó un destino, porque en el curso del descenso de la construcción del universo, que se iba a regir con 12 estrellas, o 12 dimensiones, o 12 eones, o 12 gobiernos, tronos, o 12 portales, como usted le quiera llamar, porque el número 12 representa el gobierno. En el descenso hubo una interrupción energética en la dimensión número 10. De ahí es que el profeta Ezequiel escribe: fuiste acabado de sabiduría, y era hermoso y acabado de sabiduría, de toda piedra preciosa. Te menciona 10 piedras. Usted en su humanidad cree que eran 10 piedras preciosas. Puede ser así también. Pero yo, como nuestro Señor dejó ejemplo para que lo continuáramos haciendo, cuando Él le cambia el nombre a nuestro hermano Simón, le dice: tú te llamarás Pedro, porque en esa dimensión, en esa revelación, en esa roca, en ese fundamento del cimiento, edificaré mi iglesia. Por tanto, el ser ahí que están describiendo, que alguien dice: yo te puse en el monte de Dios y después te eché de ese monte por la multitud de tu contratación. O sea, cuando él empezó a crear sus autoridades, no voy a mencionar el nombre, mejor así. Entonces se creyó una cosa: yo soy Dios. Entonces ahí vino una caída, y después que se le puso en ese monte, se echó de ese monte y se le hizo un trono aparte. Me estoy volando todo eso porque eso no es lo que interesa. Lo que interesa es que por causa de ese hecho hubo una interrupción en el descenso del linaje divino. Porque usted lee la Biblia y dice en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el verdadero principio es el verbo. Si usted nota, Hebreo 11 nunca habla de cielo y de tierra, sino de universo. Porque el universo es la fusión del cielo y la tierra, porque cuando los elementos ardiendo sean deshechos, dice 2 de Pedro 3, los elementos se fundirán y todos volverá a ser unidad. Entonces, ese descenso del plan divino de completar el gobierno de las 12 piedras que registra la Nueva Jerusalén, donde los 4 seres vivientes son 4 estrellas que se dividen en 3 cada una. De ahí es que salen las 4 estaciones del año. Es una copia. Y también la rueda del zodiaco, que es la rueda de los animales, e imitando la rueda de la eternidad. Entonces, sabiendo yo y entendiendo yo que usted no comprende eso a tal capacidad, me di la tarea en el día de hoy de darle un entendimiento pleno, un poco profundo, para que usted tenga hambre, sed de justicia. Abra el ojo del entendimiento, porque verdaderamente estas 2 brujas, como yo digo, estas 2 bolas que tenemos aquí, véala ahí. Esas 2 bolitas en realidad no son los sentidos originales. Esas 2 bolitas, cuando proyectan una imagen a causa del volumen de la información y la capacidad de memoria que haya acumulada en tal dirección de sentido. Al igual que la oreja, la nariz, la boca y el tacto. Entonces, lo que le quiero dar a entender a usted, que la inmolación es producto o causa de que el descenso de los 12 reinos de nuestro Señor en el león número 10, en el león sabiduría, hubo una interrupción energética. Nosotros le llamamos un cortocircuito. De ahí es que los científicos sacan la teoría del Big Bang y que se creó todo. Verdaderamente puede ser así, porque el universo que conocemos material procede de ese cortocircuito a quien los científicos le llaman Big Bang. Porque en realidad se produjo un Big Bang. ¿Qué sucede entonces? Que la inmolación
no es nada más y nada menos que la compra o la redención de tu alma, mi alma y todas las almas que proceden del libro de la vida del Cordero que fue inmolado antes de tú y yo estar aquí. Antes de tú y yo estar aquí éramos conciencia pura. Salimos completos, perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Pero en el descenso, cuando íbamos a entrar a este plano ya contaminado por una mala influencia satánica, diabólica, infernal, ya que el cortocircuito fue producto de un pensamiento distorsionado que produjo entonces la salvación inmediata antes de que el mundo fuera fundado. ¡Qué maravilloso! Que se produce una batalla en los mundos superiores y esa batalla es ganada. Se adquiere un triunfo por el derramamiento metafórico de una sangre que espiritualmente no existe, pero sí, en esencia sí existe, pero que en un futuro muy lejano iba a ser una realidad, porque todo lo que tú produces desde la intención divina y la convierte en un conjunto de ideas, la estructura, y luego la convierte en un pensamiento, trae una imagen que es una proyección futura, aunque todavía no haya sido manifiesto la vida que se le dio desde el impulso, del intento del pensamiento, es eminente que sea indetenible eso. Porque la palabra de Dios vive eficaz y para lo que Él la mandó, tiene que producir. No retorna a mí vacía. Y aunque todavía no se había producido la fundación del mundo, ni el nacimiento de ninguno de vosotros, ya existía en pensamiento estructurado esa redención. Por tal razón, la eternidad, que es el presente ahora progresivo, es el ahora, el aquí y la ahora, porque eso que fue un pasado es un presente, pero también antes de ser presente fue futuro y ya es. Por esa razón, tiene que entender muchos conceptos que hay en la Biblia, que usted no le puede pasar por encima, porque por esa es la razón que a veces se constituye e ineficaz lo que está escrito. Y dice la Biblia que secase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y es fruto de mucha frustración, porque no hay verdaderos maestros que están enseñando la verdad. Padre Cristo. Y hasta el próximo video. Bye bye.